Les queremos dar la bienvenida por parte del preescolar del gimnasio Los Arrayanes Bilingüe a este taller para familias arrayanistas de los grados primero y segundo. Hoy vamos a compartir un espacio de aprendizaje y de conocimiento del método Singapur. Los nuevos retos de la educación nos llevan a diseñar escenarios de aprendizaje que le permitan a nuestros chiquitines potenciar habilidades y destrezas para desarrollar el pensamiento lógico matemático. Nosotros desde los primeros años de escolaridad en el preescolar vamos evidenciando el proceso de acercamiento significativo a las matemáticas a través de este maravilloso método. Hoy nos acompaña nuestro asesor pedagógico, Óscar Gómez, quien es magíster en docencia de la matemática de la Universidad Distrital. Él ha sido coordinador y profesor del Departamento de Matemáticas en diferentes instituciones educativas. También ha participado en la evaluación y construcción del currículo de matemáticas establecido por el Ministerio de Educación Nacional junto con el gobierno de Corea en el año del 2015. Oscar es autor de diferentes artículos y ponente en eventos sobre aprendizaje temprano del álgebra, desarrollo del pensamiento variacional y actualmente se desempeña como consultor académico de matemáticas a nivel nacional. Y por supuesto, es nuestro asesor pedagógico en el gimnasio Los Arrayanes. También hoy nos acompaña el jefe de área de matemáticas, Camilo Manrique, quien hará una intervención en la fase de preguntas, estará muy pendiente del chat, a ver ustedes cuáles son esas inquietudes que tienen acerca del método. Les manda un saludo especial la directora de primaria baja, Erika Rosso, quien está a cargo del grado segundito y ya en estos momentos se encuentra en una incapacidad médica. Y yo los saludo muy especialmente, Alejandra Arango, directora de preescolar. Le damos paso entonces a nuestro invitado para dar inicio a este taller interactivo. Adelante, Óscar. Ok, gracias Alejandra, eres muy amable. Buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos en torno a lo que es por qué Singapur, por qué es importante replantear los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un tallercito en donde vamos a estar todos como muy pendientes del por qué estamos haciendo esto en el colegio Gimnasio Los Arrayanes. Ahí podemos ver la presentación ya, sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué las matemáticas de Singapur? Al finalizar este taller, es importante que demos respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos característicos de una clase de las matemáticas de Singapur y cómo se están trabajando en el colegio? Para ello, vamos a hacer un primer ejercicio en el cual lo primero que vamos a hacer es no hacer la división como la sabemos. Vamos a utilizar un material que ya les voy a compartir por el chat con el que ustedes van a hacer la siguiente división. 532 dividido entre 4. Importante aquí, papitos, no la hagamos como la sabemos hacer, sino con el material que yo les voy a dar. Tratemos de utilizarlo. Entonces les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer el material. De una vez voy a compartirles la herramienta por el chat. Pero voy a compartirles, primero que todo les voy a compartir lo que vamos a hacer. Les voy a compartir un link en donde vamos a encontrar la siguiente página, que es una página, por el momento es gratis, en donde nos ayuda algunos elementos virtuales para aprender matemáticas, ¿sí? Esto no reemplaza lo concreto, pero en este formato de webinars, y esto nos pueden ayudar mucho en lo que estamos realizando. Entonces se llama DiDax Virtual Manipulative, y lo que me sirve es para mirar todos esos elementos que trabajan la matemática. Entonces lo primero que vamos a hacer es con este que se llama Place Value Disk, ¿sí? Le vamos a dar, yo les voy a enviar directamente el link de Place Value Disk. Vamos a trabajar acá y vamos a darle clic aquí donde dice Show Grid para que me la quite, para que me desmarque la grilla.
¿Ok? Entonces me la desmarca, la grilla y vamos a trabajar la división, ¿sí? De 532 dividido entre 4 utilizando estos place value digs. Entonces, este vale 10, este vale 100 y este vale 1. Vamos a utilizar estos tres colores para tratar de hacer esa división. 532 dividido entre 4. Ya les voy a enviar el link por el chat. Entonces vamos a tratar de tomarnos, ya se los envié por el chat, el link, y vamos a tratar de hacer esa división. Y vamos a mirar cómo podríamos hacer esa división sin hacer uso del algoritmo del cual estamos acostumbrados. ¿Ok? Les repito la división. La división es 532 dividido entre 4. Traten de hacerlo ahí. Por favor, no utilicen el lápiz ni el papel para hacerlo en este momento. Bien, veo a Ángel Daniel muy concentrado. A Sara muy bien. A María José Cortés también concentrados haciéndolo. Juanita Valenzuela también. Isabela Sánchez también. Yanira, qué chévere. Martín Andrade, súper. Mariana Velázquez. Juan José Sánchez, también veo la mamita de Juan José Sánchez ahí. Juan Francisco Ramos lo está haciendo. Eduardo Baudichón, concentrado haciéndola. Violeta Castillo está pensando en cómo hacer esa división. Esos 10 que nos sobran, ¿qué hacemos? Igual que Juan Esteban. ¿Cierto, Violeta? Estoy... Esos 100 que me sobran, ¿qué hago con ellos, cierto? Martín López Mora. ¿Cómo vamos con San Francisco ya? ¿Ya lo pudimos hacer con el material? Con el material. Juan Esteban y el papá, Juan Esteban Bejarano, ¿cómo van? ¿Ya lo pudieron hacer con el material? ¿No? ¿Difícil? Ok. William Rueda. Ahí voy, pero no sé qué tan seguro estoy. Ok, Porque William. la hice mental y la plasmé el resultado en cada columna, el número, pero como si estuviera Ok, descomponiendo el William. número. Gracias. Perfecto, William. Miss Stephanie, ¿vamos bien? Mister, Gracias. Mister, ¿lo estoy haciendo bien? Ya miramos. Julieta Murcia, ¿cómo vamos? So? What happened? Pero si todos debemos saber, todos los papitos debemos saber dividir, ¿cierto? Claro, pero sabemos dividir a nuestra forma. El método Singapur, en mi caso estoy aprendiendo con mi hija el método Singapur. Perfecto, Julieta. Me encanta eso. Sí, la verdad ese método no, yo personalmente no lo he utilizado tampoco. Ok, hoy vamos a aprender a utilizarlo. No, ahorita Santiago. Porfa, ¿me puedes regalar nuevamente el link? ¿Sí? Es que me tocó conectarme desde el computador, porfa. Ya lo envié. Gracias. Ok. Discúlpame, buenas noches. ¿Qué hay que hacer con él? Ya estamos aquí en el link, pero no sabemos qué. Estamos dividiendo 532 dividido en 4, haciendo uso de ese material que está ahí.
Qué Ya pena, terminamos, 3 no minuticos ha más. llegado nuevamente el link, porfa. Ah, es que lo envié, qué pena contigo. Gracias. Ya lo envié. Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Alguien ya pudo? Sí. ¿No? La mamita de la señora Elizabeth, ¿qué pasa? ¿Por qué mueve la cabeza así? ¿No has podido? Sí, ya. No he podido, no sé. Ya lo hicimos. Los ¿Quién lo hizo? abuelitos de Mariana ¿Eduardo? pudieron ya. ¿Eduardo ya lo hizo? ¿Ya? Eduardo, ¿yo te puedo Sí. pedir un favor? ¿Sí? ¿Tú compartiste pantalla? Profe, yo también ya. No. Ok. ¿Quién está compartiendo pantalla? No, quiero que Eduardo Baudichón nos ayude con eso, por favor. ¿Quién está compartiendo pantalla? Sí. Don Eduardo, ¿nos muestras, por favor? Sí, ya. ¿Cómo lo Aquí está. hiciste? Nos compartes pantalla y nos vas a explicar. Gracias, eres Sí. mi amable. Entonces ahí está. Y entonces, de acuerdo al método Singapur, entonces el resultado son 100 unidades en las centenas, 3 decenas y 3 unidades, 133 Ok, en la cuéntanos respuesta. cómo lo hiciste. Señor. Cuéntanos cómo lo hiciste. Ah, pues hicimos la división normalmente y ese número resultado lo plasmamos con el método Singapur. Ok, lo que hiciste fue hacer la división con el algoritmo que sabemos. Sí, Lo correcto. plasmaste allá. Sí. Perfecto. ¿Hay alguien que lo haya? Muchas gracias, señor Eduardo. ¿Hay alguien que lo haya hecho diferente? Sí, yo. Pedro, ¿nos puedes don Eduardo, me regalas para dejar de compartir para que Pedro nos ayude? Pedro Andrés, ¿nos ayudas, por favor? Sí, un momento. Aquí está para que te vean. Ahí está María Velázquez, allá la ¿Quién? Aquí, sí. Espérame que ahora tengo tantas pestañas abiertas que ya no encuentro cuál es la... Dale, no hay problema. Acá ya está. Yo sencillamente lo que hice fue igual. Saqué... pues, acá ya está como mi resultado, pero yo saqué pues 5 centenas. Entonces como necesitaba dividirla entre 4, entonces primero cogí 4 y las puse como cabeza de serie. Sí. La siguiente centena que tenía, digamos, acá sola, la dividí en decenas. Cada decena, pues la empecé a ubicar debajo de cada cabeza de serie de centena. Y finalmente, así seguí dividiendo. Entonces, pues si me quedaba alguna decena que no podía ubicar, la dividía en unidades, la seguí ubicando. Ok, Todo lo que hice. perfecto. Y comenzaste a repartir, ¿cierto? Sí, claro. O sea, empecé con una cabeza de serie que era entre 4. Es decir, cogí las centenas, las ubiqué en 4 columnas distintas. Lo que les digo, si me quedó una centena porque era 500. O sea, entonces, esa centena la dividí en 10 decenas y luego empecé a ubicar también las decenas. Ok, Pues, de perfecto. manera pareja. Las decenas que me quedaron pues sin ubicación, las dividí en unidades y las empecé a ubicar posteriores a las decenas. Ok. Ok, muchas gracias, Pedro. Y te dio 133. ¿Y usted te puede Ok, compartir perfecto. pantalla? No, ya no, Ángel. Me toca, voy a trabajar yo un momentico acá. Ok, entonces vamos a mirar un poco qué es eso de trabajar con el método Singapur. Entonces, cuando hablamos de trabajar con el método Singapur, hay una secuencia muy importante que los niños trabajan y es trabajar con material concreto, pictórico y abstracto, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué es eso. Esto que vamos a utilizar, voy a simular el trabajo con el material concreto, que cuando los niños están en el aula lo tienen físicamente. Entonces, el problema es que usted tiene 532, 1, 2, 3, 4, 5, que me representa el 500, ¿cierto? Y 32, 30
¿cierto? 32. Y eso es lo que me están diciendo que lo debo dividir en 4. Quedaron 40. Dice 40. Perdón, sí, quedaron 40. Quedaron 40, sí. Discúlpenme. No. Estoy nervioso con ustedes. Tengo 532. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a repartir cada una de las cosas como las estoy haciendo. Y yo comienzo a repartir desde lo mayor hasta lo menor, ¿sí? Entonces voy a repartir una para acá, otra, lo voy a hacer más acá, más abajo. Una para acá, otra para acá, otra para acá y otra para acá, ¿cierto? Y ahí lo dividí en 4. Esta que está acá me sobró una centena, ¿cierto? Y esa centena, ¿cómo hago para partirla? Ah, pues lo que hago entonces es que esta centena es igual o es equivalente a 10 de estas. Entonces las cambio, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas son iguales. Entonces lo que hice fue descomponer al 100 en 10 de 10. Entonces esta ya la quito acá. Y comienzo a repartir ahora las de menor unidad, que son las de 10. Entonces una va para acá, otra va para acá, otra va para acá, otra va para acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya repartí esas, ¿cierto? Ah, pero arriba tengo otras 3, que eran las 30 que tenía, ¿cierto? Entonces, 1, 2, y me sobró ahora una de ¿qué? Una de 10, ¿cierto? De 10. Y esa de 10 yo la puedo descomponer ¿en cuántas? En 10 unidades. 10 unidades. Unidades. En 10. 10. 2, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Entonces, esta ya la puedo quitar. ¿Y cuántas unidades tengo ahora? Pues 10 y 2 son 12, ¿cierto? Entonces comienzo a dividirlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voy a poner estas acá arriba, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? Y así fue como yo ya dividí en las partes iguales y me quedaron 133. Entonces, acá está la parte donde los niños comienzan a jugar con el concreto, a dividir, a mirar qué están haciendo, cómo lo están haciendo, las formas de repartir. ¿Qué pasó con nosotros? Que a nosotros nos enseñaron el algoritmo de una vez. Difícilmente o nos prestaban o era frijoles o lentejas o cosas de esas que nos podían repartir, pero no había como un objetivo claro de qué es lo que están haciendo y cómo se está haciendo. Y ahorita vamos a entender bien el algoritmo, porque es que yo me sé el algoritmo, pero no lo sé entender o no lo entiendo de una manera muy clara en lo que estoy haciendo. ¿Nos quedó claro cómo hicimos la división? ¿Cómo fue lo que fuimos quitando y esas cosas? Ok. Sí, señor. Miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué pasaría si es 533 ahora dividido en 4? Teníamos 532 dividido en 4. ¿Cuánto es 533 dividido en 4? Perdón, hay dos manitos levantadas. 533 dividido entre 4. Nos quedaría una unidad que tenemos que partir en décimas. Ok, exacto.
Y podríamos hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces nos sobra Claro. 1, ¿cierto? Sería Sí. 133 y el residuo es 1, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasaría si es 534? Dividido entre 4. Igual se parten las 2 unidades que quedan en decenas y se reparten las décimas y se reparten. 133 y me quedaría un residuo de 2 unidades, ¿cierto? Sí. Ok, ¿y si fuera 535? Lo mismo, pero con 3 unidades. Ah, ahora el residuo ya no es 133, pero con residuo 3. ¿Y si fuera 536? Queda completo, porque quedan una unidad para cada uno. ¿Y entonces cuánto sería? 134. 134. 134, ¿cierto? Bueno, ¿y si fuera 537? Con una unidad, con un residuo de 1. 134 residuo 1, ¿cierto? 134 puntos y sobraría una unidad. Y sobraría una unidad. ¿Y si fuera 538? Pues 2. 134 y restaría 2. Pregunta. Cuando yo divido por 4, ¿cuál es el residuo máximo que puedo obtener? 3. 3. Unidades enteras, 3. El residuo que yo puedo obtener es 3, ¿cierto? Porque si tengo 4, pues puedo volver a repartir. Ahora otra pregunta un poco más elaborada. ¿Qué es eso? Cuando yo divido por 5, escúchenme, divido por 5, ¿cuáles son los posibles residuos que yo puedo tener? 4. Los posibles. Máximo 4. Máximo 4. Puedo No, tener 3 y 4. residuo 1, 2, residuo 3, 4. 4. Hasta 3 4. o 4, ¿cierto? Porque si es 5, mire que ustedes ya se fueron a las clases residuales. Se lo ponemos a repartir. Comenzamos con una simple pregunta y ya ustedes entienden qué es y cómo funciona eso de los residuos y para qué me sirve. Y entonces yo ya le puedo explicar al niño cosas que voy a entender en torno a lo pictórico. ¿Qué es en lo pictórico? Voy a seguir acá, en la pantalla. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Voy a trabajar el sistema americano, pero es más o menos igual que manejamos. 532 dividido entre 4. Y esto es muy importante. Es como si yo tuviera los 500, ¿cierto? Los represento, los 30 y los 2 que tenemos acá, ¿cierto? Que son la cantidad que vamos a repartir. Y lo obtengo acá, lo vamos a dividir entre 4, que los voy a representar con estos. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces, arrancamos. Dice 532 dividido entre 4. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cuántas veces cabe? ¿Cierto? 4 en 5. Y 4 en 5. Así hablábamos nosotros. Pero es cuántas veces cabe. Mire que no es cuántas veces cabe. Es si yo reparto, ¿cierto? Al 5, al 500, perdón. Al 500, ¿cierto? Porque estoy repartiendo es a 500, no es al 5. Es a 500. Lo reparto entre 4, quiere decir que eso es 1 de 100 para cada uno de ellos. Y que lo que me está sobrando es 5 de 100 menos 4 que tenía, me queda una unidad. ¿Pero una unidad de qué? Una unidad de 100, o sea, una centena. ¿Sí? Que es la que está en este momento. Y no es que me sobra uno, que uno dice, me sobra uno. No, me sobra es una unidad de 100 o una centena. Cuando le dicen, bajo la próxima cifra, ¿se acuerdan que nos decían eso? Bajen la próxima cifra. ¿Es bajar la próxima cifra? No, es contar que yo ya cogí a ese 100, ¿cierto? Lo volví en 10 y 3 que tenía son 13. ¿Pero 13 qué? Ya no son centenas, son 13 decenas. Ahora,
¿Cuánto cabe 4 en 13? ¿Cuánto cabe? No, es cómo reparto yo a 13 en 4 partes iguales. Entonces la reparto y dice que son de a 3 veces. Entonces, 3 para acá, 3 para allá, 3 para el otro lado, 3 para el otro lado y me sobra una. O sea que aquí me queda 13 menos 12 que repartí, ¿cierto? Me queda una unidad de 10. Una decena. Una decena. Y que a esa decena yo la voy a descomponer en 10 unidades. Entonces, como decíamos, baje el siguiente, ¿cierto? Y bajábamos el siguiente y decíamos 12. Uno pensaba que entender el algoritmo no es entenderlo completamente, que no son números naturales como tal. O sea, yo no estoy hablando de 1, de 12, sino estoy hablando o de decenas o de centenas o lo que estoy haciendo. Y entonces, cuando ya tengo 12, quiere decir que tengo 12 unidades. Y que esas 12 unidades, en 4 las puedo, en cada una las puedo repartir 3 veces en cada una de las cosas que estoy realizando. Y por eso es que me queda al final 133. Entonces, miren que acá lo importante es que los niños puedan mirar, puedan pasar por la parte concreta y lo que yo acabo de hacer, que es la parte pictórica. ¿Qué es la parte pictórica? Cómo los niños comunican lo que están pensando. ¿Sí? Ay, Yo, disculpa. profesor, La mamá de Matías Roa. Me perdí el resultado 133. Qué pena. 133 unidades para cada uno. Sí, señora. Qué pena. ¿De dónde? Me iba bien hasta... Me devuelvo un poquito. Hasta 3 y 12. Ay, ay, ay. Acá. Sí, Entonces en 12. me quedaron Las 12 unidades, que convirtió me el 10 quedaron en las 10. 12 unidades. Entonces esas 12 unidades las reparto en 4 y al repartirlas en 4, pues a cada una le toca ya 3. Mira, 1, 2, allá gasté 6, 9 y 12. Entonces me quedan para cada uno una unidad de 100, ¿cierto? O una centena, 3 decenas y 3 unidades que son 133. ¿Listo? Entonces es importante ver la parte pictórica en cómo está haciendo. Y lo que va a ser este método del CPA y del método de Singapur, lo que ayuda es a dotar de sentido al símbolo. Y lo ayuda a dotar de sentido al símbolo porque cuando nosotros aprendimos matemáticas, o por lo menos yo que ya soy más viejito, me dijeron, Oscar, 2 más 2 es 4. ¿Pero por qué? Porque 2 más 2 es 4 y así es la ley. Nunca me dijeron el por qué. Y después me dijeron 2 por 2 es 4. Pero luego 2 más 2 no es 4 y es suma y 2 por 2 es 4 y es multiplicación. ¿Pero por qué? No entiendo eso. Entonces, acá lo importante es que ya el niño entienda ese algoritmo, que dote de sentido a los algoritmos. Y entonces ustedes van a ver en sus clases que los niños van a estar trabajando ellos mucho con esa parte del material manipulativo, que es todo lo concreto. Van a verlos también pintando o dibujando los ejercicios, que es la parte pictórica, y por último van a trabajar la parte abstracta. ¿Sí? Entonces, en algún momento me decían, es que en segundo el niño de mi primo ya sabe dividir por 2 y 3 unidades. ¿Será que sabe dividir o sabe un algoritmo? Y no tiene claro qué es ese proceso de dividir. ¿Sí? Porque no estamos enseñando desde las bases, sino estamos enseñando un algoritmo plano en donde el niño en cualquier momento lo puede olvidar. Lo que exige o lo que está trabajando con los niños acá es que los aprendizajes sean duraderos y significativos. Suele suceder que cuando yo era niño, en el colegio mi mamá me decía, tiene que aprenderse la tabla del 5, del 7, ¿cierto? Y yo me la aprendí esa semana porque era la semana de las tablas, pero los preguntaban a las 3 semanas y ya Oscar no se acordaba de eso, se ganó un bombombún y pasó la evaluación y listo. Porque el aprendizaje no fue significativo en ese momento, no es un aprendizaje duradero. Acá lo importante es que los niños comiencen a establecer estrategias y relaciones para que los aprendizajes sean duraderos. Cuando el aprendizaje es duradero y significativo, el estudiante puede hacer mejores relaciones y poder ampliar toda la base de la matemática
a todas las bases que vienen después. Por eso uno ve en bachillerato niños que de pronto no tuvieron muy bien esas bases y tienen huecos al trabajar con el álgebra o al trabajar con las funciones en donde están haciendo estas cosas. Entonces, acá lo importante es, ¿por qué Singapur? ¿Por qué eso? ¿Por qué ese modelo? ¿Y por qué lo están trabajando? Entonces, una de las cosas que dicen que han medido la educación en Singapur es las pruebas PISA. Las pruebas PISA son unas pruebas que hacen de lectura, matemáticas y ciencias que lo realiza la OCDE a cada uno de los países que están afiliados a ellos. Son unas pruebas que están totalmente establecidas para ver los niveles de competencia que tienen los estudiantes en cada uno de ellos. Singapur en las últimas, que fue en el 2018, tuvo unas pruebas muy buenas con un resultado de 569, solo por debajo de China, que está en 591, pero lo que va diciendo es que Singapur va a ir creciendo mucho hasta lograr pasar y pasar por mucho a lo que está haciendo China en este momento. Colombia presentó estas mismas pruebas. Recuerden el número de Singapur, 569. Colombia presentó estas mismas pruebas y tuvo un puntaje de 391. El nivel más básico en competencias de matemáticas, como lo están trabajando. 200, casi 200 puntos por debajo de lo que tuvo Singapur. Casi 200 puntos por debajo. Y eso no es nada. El promedio de la OCDE es de 489. Casi 100 puntos por debajo del promedio nacional de la OCDE. Quiere decir que hay cosas que debemos mejorar en los procesos matemáticos de enseñanza en nuestras aulas. En las pruebas TIMSS, que son las mismas, pero lo único que presenta aquí es Chile, Singapur siempre ha sido el primero. Entonces, algo están haciendo bien. Y ellos lo hacen de tal manera que van midiendo estas pruebas TIMSS, van midiendo si los niños van creciendo en su desarrollo. ¿Qué me hago entender? Que las hacen hoy en cuarto y las vuelven a hacer a los mismos niños cuando están en octavo y cuando están en décimo, para mirar si el crecimiento que tienen, si es paulatino o simplemente es porque en el grado, digamos, cuarto son más fáciles. Y al mirar eso, Singapur, estos son los de los niños en el 2015 y estos son en el 2018, 2015 las TIMSS. Aquí Singapur otra vez vuelve a puntear. El único país que más o menos está a la vanguardia es Chile, y Chile está por aquí en la falda de los países suramericanos en donde estamos. Y sabemos que Chile tiene una educación en este momento un poco mejor estructurada a nivel de Latinoamérica y de Latinoamérica trabajando. Esto es Singapur en 1970. Esto es Singapur en 1970. Echémosle un vistazo a esa foto. ¿Algún papito que me quiera decir qué ve en la foto? Como pobreza. Como tengo la foto. Abandono estatal. Desorganización. Desarrollo. Listo, País perfecto. subdesarrollado. Subdesarrollado. Es un país que no es muy lejano a nuestra realidad en algunos espacios de nuestro Colombia, ¿cierto? ¿Cuánto hay de 1970 a hoy? 51 años, ¿cierto? Y entonces les voy a comentar como el cuento de qué es Singapur y cómo comenzó. En 1970 ellos arrancan toda la estructuración de la educación y de una formación. Como ustedes saben, Singapur es una isla que no tiene recursos hídricos, no tiene recursos como el gas, el petróleo, no tiene ninguno de estos recursos naturales. De hecho, su tierra no es fértil. Ellos se dieron cuenta que el único recurso que ellos tenían era el hombre, era su comunidad, y que a partir de ella deberían crecer, y que la educación era un pilar muy importante para que esto se pudiera construir. Entonces ellos comenzaron a hacer toda la reestructuración y comenzaron a trabajar en todos los procesos de aprendizaje y enseñanza, en cómo podrían mejorarse para que los niños fueran competentes. Y no educar
para el hoy o para el este año, sino ellos decían, oiga, es importante saber qué habilidades se van a demandar en 30 años, en 15 años, cuando los niños pues ya no sean niños, sino sean adolescentes y vayan los que van a trabajar. Entonces, por eso vemos que ellos son muy importantes en esos procesos de habilidad y trabajan las habilidades del siglo XXI. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Pensamiento crítico, creatividad, confianza, trabajo en equipo y del desarrollo que se están haciendo. Entonces, ellos en 1982 logran establecer un currículo para hacer la enseñanza más significativa y más duradera para los estudiantes. Al tal punto que comenzaron a desarrollar todas esas habilidades, a tal punto que este es Singapur el día de hoy. En 50 años lograron obtener, lógicamente, no solo a partir de la educación, sino de muchas otras cosas, pero lo que nos compete hoy es cómo la educación ayuda a que un país crezca y a que los niños tengan mejores significados y mejores cosas que hacer. Entonces, por eso debemos comenzar a establecer qué es eso que están haciendo ellos. Y uno se pregunta, ¿es que ellos son superiores, saben más? No sé, creo que no. Porque cuando uno va a mirar la parte académica que está detrás de esto, las teorías de aprendizaje de las matemáticas, son las mismas que se trabajan en todo el mundo, ¿sí? Entonces hablamos de los científicos en educación que son Piaget, Brunner, Schems, Zoltán Dienes y Gloria Frem. ¿Sí? Ellos son los que están en todo el mundo. No son ni de Singapur, no son asiáticos, no son nada de ellos. Son los educadores y se pararon sobre ellos y entendieron la educación de tal manera que ellos decían, es importante los 4 estadios del desarrollo cognitivo del niño cuando va creciendo. Es importante el CPA, que es lo concreto, lo pictórico y lo abstracto, en la connotación y en las relaciones que hace el niño para ejercer todos los problemas y para resolverlos. Y que el enfoque del currículo sea en espiral, o sea, que los niños van retomando lo que ya saben para construir más matemática. Y es lo que dice Richard Schems. Lógicamente, ellos tienen que subir y con la matemática que tienen que crear más matemáticas. Entonces, no es que sean los superdotados, sino que separaron y entendieron la educación como un eje importante y dieron un método para que sirviera y que estuviera a la vanguardia de las habilidades del siglo XXI. Y cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI, y ustedes van a ver los niños en sus aulas, y de eso lo doy por hecho porque yo he visitado clases del colegio. El colegio lleva 3, 4 años, si no estoy mal, preparando a sus docentes para que estén en el aula ejerciendo todo lo que les estoy diciendo. O sea, han hecho un trabajo muy juicioso en capacitación, en aplicación, en observaciones, en retroalimentaciones, en la obtención del material para que los niños tengan todas estas cosas en el aula. O sea, de hecho, ya ahí felicito al colegio, a la institución, en torno al compromiso que tienen con los niños y la educación que se está trabajando. Y eso tiene que decir que el niño va a desarrollar el pensamiento crítico a la hora de hacer resolución de problemas. La resolución de problemas es el eje importante que tienen para resolver las cosas que tienen que hacer los niños. Uno resuelve problemas todos los días. Y entonces aquí no hacemos resolver problemas solo para matemáticas, sino para la vida. La comunicación en pruebas PISA, en pruebas ICFES, en pruebas TIMSS, a nivel mundial, no a nivel nacional, a nivel mundial, es esa piedrita en el zapato. Es esa piedrita en el zapato y es porque los niños no están acostumbrados a comunicarse el uno al otro sin que el otro lo entienda. Y entonces no utilizan los términos matemáticos empleados. Entonces pueden decir el número de arriba sobre el número de abajo cuando hablamos de fracciones, y eso se llama numerador y denominador, entendiendo que uno son las partes que tomó la unidad y el otro las partes en que se divide la unidad. Y la gracia es que los niños vayan construyendo todos estos argumentos y todas estas comunicaciones como las están trabajando. La colaboración es algo muy importante que trabajamos en el método, y es cómo los niños haciendo y empleando un rol importante dentro del grupo, pueden llegar a superar errores comunes.
Y aquí lo importante es que el niño pase por todos los roles, que en una sea el moderador, que en una lleve el tiempo, que en una lleve diferentes vivencias de los que está trabajando el niño, para que cuando esté en un trabajo en grupo se pueda desenvolver con los diferentes roles, cuando uno está en un trabajo en grupo que se pueda desarrollar. O sea, es una habilidad. Si uno ve ahorita las empresas como, digamos, Google, Facebook, Pinterest, todas estas, están buscando no personas que se sepan cuál es la fórmula del área de un círculo, sino para qué, cómo usted me puede colaborar para que todos podamos tener. Y ahí igualmente viene la creatividad. La creatividad es una cosa muy importante que van trabajando y que los niños puedan pensar fuera de la caja, del decirme por qué 2 más 2 es 4, por qué 2 por 2 es 4, o qué pasa si 2 más 2 ya no lo hago en la base 10, sino lo hago en base 8 o en base 2. ¿Será lo mismo? Entonces, que los niños comiencen a desarrollar todos esos procesos de pensamiento y que la creatividad les sea más significativa en lo que están haciendo. Y este que es uno de los, de pronto, de los que yo creo más importantes, que es la confianza. Muchos podemos estar en charlas como las que estamos hoy y tenemos respuestas a los problemas, pero no tenemos confianza en lo que hacemos, porque tenemos miedo al error, miedo a que nos digan esto está mal. Entonces la secuencia de concreto, pictórico y abstracto o simbólico le va a dar la confianza al niño. El niño va a estar en el aula totalmente confiado de lo que va a hacer y va a ser un ente activo del aula. No va a estar allá ensimismado, no, porque él ya tiene algunos conocimientos previos, algunas vivencias, alguna elaboración de significados para poder compartir y poder expresar lo que es. Y la gracia es que trabajemos, y estoy seguro que el colegio lo hace, es que uno aprende a partir del error. El error es válido y nos podemos compartir. Entonces, frente a eso, cuando papitos estén en las casas y que el niño tenga mal cierto ejercicio, no nos preocupemos. En un momento estarán allá los profesores para enseñarnos cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Y aquí esta me parece que es la diapositiva más importante y quiero que se tomen 10 segundos o 15 segundos para mirar y mirar cuál es el rol de nosotros en el apoyo a este método que estamos implementando. ¿Listo? ¿Alguien nos quiere compartir qué cree? Estar pendiente del niño. Un pollo proteído en su cascarón. Okay, pues sí. Bueno, yo quiero hablar. Habla Nidia Sanabria, mamá de María Paula Moreno, segundo B. Yo creo que nuestro rol, claramente como padres, es muy importante. Yo valoro y aprecio este ejercicio que estamos haciendo hoy, pues de entender la metodología con la que van a aprender, pues, particularmente nuestros niños. Y la considero súper importante porque pues yo voy a ser parte de su apoyo. Cuando ella tenga inquietudes, pues va a recurrir a mí. Incluso hace un momento levanté la mano porque también aprovecho y quería preguntar, ¿ustedes nos comparten esa presentación? Porque digamos que en este momento ya nuestro rol es volver a aprender, ¿sí? O sea, no, de pronto no desaprender, porque pues ya eso está aprendido. Hay hábitos que uno sí desaprende para volver a aprender. En este caso, pues es aprender una nueva forma que tiene un propósito muy positivo pues en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, que nosotros pues de pronto, como tú lo has mencionado, no tuvimos esa oportunidad, pero para ayudarlos pues también tenemos que volver a aprender. Y yo entendí el ejercicio, pero no sé si
en 3 semanas o en una semana cuando ya lo estén practicando me acuerde. Entonces sí me parece muy valioso de pronto contar con ese ejercicio y creo que pues para la pregunta puntual nuestro rol es súper importante y pues sí tenemos que volver a aprender. Gracias. Gracias. Gracias, mamita. Sí, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos toca aprender a desaprender, ¿sí? Y efectivamente, yo voy a tener todos mis algoritmos y todo lo que aprendí, lo voy a tener ahí, pero es llevar a los niños muchas veces en que de pronto yo por enseñarle y por la angustia en que él no pudo hacer la tarea o no la va a llevar, yo le digo, no, mire, eso se hace así, y ese algoritmo es un 3x4, enseñó el algoritmo. Y ahí lo que pasa es que el niño está entrando en contravía. En lo que estoy haciendo en el colegio, lo que me enseñaron en la casa, cómo eso comienza a contrariar en lo que está trabajando. Entonces yo los invito a que ustedes aprendan cómo se hacen esas cosas. En el libro está explicado, hay videos, o simplemente decirle, puedes decirle a la profesora que te explique. ¿Sí? Puedes decirle a la profesora que te explique. Entonces es importante que volvamos a realizar sobre eso y cómo lo estamos trabajando. ¿Ok? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Jaime Coronado. Una preguntita, profe. Sí, mi amor, pero si lo haces como berraco también, si no te aprendes. Ese método ¿Pueden de la por favor matemática apagar los micrófonos? Gracias. No puedo. Ese método de la matemática Singapur, pues me parece muy bueno, ¿sí? La pregunta mía es, al momento, digamos, de ellos implementar esa matemática, ¿también van a implementar la matemática vieja? ¿O siguen todo el tema de su bachillerato y de su primaria con esa misma matemática? Le voy a entender la pregunta. La matemática vieja era la parte que trabajamos como de algoritmos, ¿cierto? Sí, exacto. Efectivamente, lo que vamos a llegar es a dotar de sentido esos algoritmos, que los niños entiendan esos algoritmos al final. Ok, sí, profe, porque yo me preguntaba, porque es que apenas, digamos, al momento que lleguen a 11 o llegan unas pruebas IFES, pues se va a ver, digamos, la matemática, por decirlo así, la matemática, y ellos van a quedar como que, pero ¿cómo así si me enseñaron fue esta matemática? Sí, claro. Ya estoy confundido, ¿qué hago acá? Ahí sí, claro, no. Lo que vamos a hacer antes es todo el andamiaje para que puedan entender esos algoritmos y efectivamente el niño tiene que aprender a entender esos algoritmos y cómo funcionan. ¿Ok? Ok. Ok, profe, muchísimas gracias. Yo complemento un poco la pregunta de Papito, es como queriendo dar a entender que si se van a enredar mucho más con este tema del método y obviamente de esa matemática básica, entre comillas, que todos sabemos, si el aprendizaje va a ser así un poco enredado para ellos. No va a ser enredado, de hecho va a ser más claro para ellos, porque es más vivible. Lo van a entender más porque ellos lo están viviendo. Es enredado para los padres, en realidad, únicamente. Y una cosa aquí para terminar, es los niños van a trabajar estrategias de resolución de problemas, ¿sí? Y vamos a llamarlas el CPRC. ¿Qué es el CPRC? Cuando los niños se pueden, y eso les sirve a ustedes para cuando los niños tengan problemas matemáticos, los podemos trabajar. ¿Qué es? Comprendo el problema, planeo qué hacer, resuelvo el problema y lo compruebo. Entonces voy a decirles cómo se trabaja esto, que se llama el CPRC. Entonces dice, voy a trabajar con este problema. Juan tiene 9 láminas de béisbol, compra 3 más. ¿Cuántas láminas de béisbol tiene? Entonces, la primera parte es comprendo el problema. Muchas veces cuando uno está con el niño, uno dice, vuelve a leer el problema. No, papá o mamá, no lo entendí. Vuélvelo a leer. Y el niño va y lo vuelve a leer, y entonces uno le dice 5 veces para que lo entiendas. Muchas veces leerlo no quiere decir que lo entienda. Yo puedo ayudarlo con preguntas que ayudan a que el niño comprenda el problema. Y le puedo decir, ¿puedes describir el problema con tus propias palabras?
¿qué información te dan? ¿Qué necesitas encontrar? ¿O hay información que falte o que sea necesaria? Y esta última es muy importante porque los niños, cuando ven números, piensan que todo toca meterlo en el problema. Entonces, si yo tengo un problema que Oscar nació el 29 de abril y tiene tiene 3 mangos y 4 manzanas, ¿cuántas frutas tiene? El niño trata de meter el 29 en algún lado, sin tener que hacerlo. Entonces es importante estas preguntas que que ustedes les pueden hacer a los niños cuando no entienden el problema. Si el niño definitivamente no entiende el problema, yo puedo segmentar el problema y hacerles preguntas muy puntuales de cada una de las partes. Entonces yo tengo el problema, Juan tiene 9 láminas de béisbol, compra 3 más, ¿cuántas láminas de béisbol? La voy a segmentar en 3 partes. La primera es, Juan tiene 9 láminas de béisbol. La segunda es, compra 3 más. Y la tercera, ¿cuántas láminas de béisbol tiene en total? Entonces, la primero que yo puedo hacer es la pregunta que le puedo decir, ¿qué tiene Juan? Ah, Juan tiene láminas. ¿Cuántas láminas tiene Juan? Ah, tiene 9 láminas. Listo, ya, quedó entendido. Yo puedo hacer entre 2, 3 o 4 preguntas o más si necesita de ese segmento de lo que está haciendo. Y paso al siguiente. ¿Qué hace Juan? Ah, la acción. Juan compra. Juan compra láminas. ¿Cuántas láminas compra Juan? Ah, Juan compra 3. Y aquí esto es muy importante cuando vayan a la pregunta. Muchas veces cuando estamos haciendo un problema no entendemos bien qué es lo que nos está pidiendo para solucionar el problema. Pero si yo le digo, ah, bueno, entonces ¿cuántas láminas de béisbol tiene en total? El niño no relaciona lo que le están preguntando. Más bien yo le podría decir, ¿qué necesitas averiguar? Ah, eso es diferente, porque ¿qué necesitas averiguar? Lleva a que el niño vaya y lea la pregunta y mire qué es lo que le están pidiendo. Cuando el niño ya comprendió el problema, va a la siguiente parte que es planear. Y cuando es planear es llenar de heurísticas. ¿Qué es heurísticas? Estrategias que el niño puede utilizar a la hora de solucionar un problema. Entonces el niño podría hacer o un dibujo o una lista o elegir una operación o actuarlo o cada una de estas heurísticas que están planteadas acá. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un dibujo o puedo hacer una lista. Y el niño, listo, ya creó su plan y ahora con el plan lo tiene que echar adelante. ¿Y qué es? En el tercer paso, ejecutar ese plan que hizo. Y ejecutar es resolver el problema con el plan que realizó y dar una respuesta al problema. En el tercer paso, en el de resolver, ya el niño tiene que dar una respuesta a lo que está haciendo, ya sea a partir de los dibujos, a partir de una operación, a partir del conteo, a partir de lo que él haya dicho. Y entonces él dijo acá, ah, bueno, Juan tiene 12 láminas de béisbol en total. Él ya da la respuesta. Y por último, voy a comprobar. Y un poco nosotros lo que entendemos comprobar es volver a hacer el ejercicio. Y aquí comprobar, en nuestro método, no es volver a hacer el ejercicio o los cálculos que había hecho, sino es mirar si respondí a la pregunta, si la pregunta que hice tiene sentido, la respuesta que di tiene sentido, la respuesta es correcta, y cómo puedo llegar a ver si es correcta, buscando otras relaciones que me digan que lo que hice está bien. Ah, ¿cómo así, Oscar? O sea, buscar otras relaciones es buscar otros caminos que me digan que lo que hice está bien hecho. Ah, si yo tengo 12 láminas, ¿cierto? Y le quito las que compré, o sea, 3, me van a quedar las 9 láminas que tenían. O si del total de láminas le quito las que tenía, me van a dar el número que compré. Entonces, esto es lo que tiene que ser ver el método en relación a lo que estemos trabajando y a lo que estemos haciendo. Por tiempo me voy a partir en unas y creo que hasta ahí vamos en términos, ya iba a poner la de preguntas por tiempos de ustedes. Oscar, muchísimas gracias por compartir
todo este valioso conocimiento con nuestras familias de grado primero, de segundo. Pasamos entonces a la fase de preguntas, algunas preguntas que ha recogido nuestro jefe de área y pues ya tú les has preguntado mucho a los papás. Ahora ellos te van a hacer unas preguntas interesantes. Entonces vamos a tener un espacio más o menos de 10 minuticos, 15 minutos para responder las preguntas. Adelante, Camilo. Gracias, Alejandra, muy amable. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Vale, Oscar, pues primero quiero agradecerte por los aportes y las enseñanzas que nos dejas sobre este método del día de hoy, con el que buscamos en el Gimnasio Los Arrayanes Bilingüe fomentar el interés y pues ese disfrute del aprendizaje de las matemáticas, pues para saber también apreciar un poco su belleza y ese poder que tienen, que pues para mí es lo más importante desde, digámoslo, mi dirección. También a los padres de familia me presento rápidamente. Mi nombre es Camilo Andrés Manrique Herrera, coordinador del área de matemáticas en el colegio, y pues espero que con mi experiencia y su ayuda llevemos a estos chiquitines por el mejor de los caminos para que se conviertan en excelentes seres humanos, que es lo más importante. Les pido también muy amablemente no olvidar diligenciar el registro de asistencia y la encuesta sobre esta charla taller que realizamos y que pues ya aparece publicado en el chat. Bueno, a continuación, Oscar, pues esta parte del taller la abrimos para realizar una pequeña serie de preguntas que yo te voy a ir formulando para que tú pues muy amablemente nos puedas contestar, ¿vale? Bueno, estas preguntas pues han surgido de lo que nos has mostrado hasta el momento y los aportes que varios de nuestros invitados nos han realizado, ¿vale? Bueno, entonces la primera pregunta, Oscar, dice de la siguiente manera: ¿qué diferencia hay entre el método Singapur y otros métodos? El método Singapur es un método en donde el principal protagonista es el niño y en donde el niño es el que está haciendo los procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Los profesores somos unos guías expertos en hacer questioning, en trabajar la secuencia del CPA, de lo concreto, lo pictórico y lo abstracto, en establecer estrategias de resolución de problemas, ¿sí? Y en solucionar todos esos problemas que se nos están presentando en el aula. Entonces lo que hacemos es el método es que son aprendizajes duraderos, significativos y lo más importante, que motivan a los estudiantes a aprender matemáticas. Una de las cosas que uno estaba era, tenía matemáticas, tengo matemáticas y se cogía la cabeza. Uno ve en las aulas, por mi experiencia en donde he trabajado el método, por lo que he visto en estos momentos, en estos 2 años de trabajo que llevo con Scholastic, es mirar que los niños son felices aprendiendo matemáticas. Eso es lo más significativo. Entonces, aprenden y son felices. Eso es, en el método tradicional poco se ve. Vale, Oscar, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, esta es la siguiente pregunta y dice lo siguiente: ¿el método Singapur es compatible con los programas académicos de la escuela? Totalmente, son totalmente compatibles. Aquí lo importante es el desarrollo. De hecho, el método Singapur lo que hace es estar por encima de todos los currículos y de los métodos que se están haciendo. Aquí no estamos haciendo cosas que no sea de los niños. De hecho, se tienen en cuenta, como dice Piaget, los desarrollos de los estadios de los niños para que ellos puedan ser compatibles y aprender en cada una de sus edades lo que están haciendo. Entonces es compatible con los DBA del ministerio, con el Common Core, con currículos IB y currículos del Common Core, del IB y de Cambridge. Vale, Oscar, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, la siguiente pregunta es una de las que de pronto más se repite y pues la verdad sí me gustaría escucharte muy bien. Y pues viene planteada de la siguiente manera: si no tengo en casa el material que utiliza el método Singapur, ¿puedo utilizar otro tipo de materiales o reemplazarlo por otro tipo de recurso? Sí, sí se puede hacer. Y no hay, o sea, no tengo que trabajar con eso.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces es un material que es especializado para la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? Entonces muchas veces los frijoles están ahí, los tengo a la mano, trabajan, pero se me cayó un frijol, no los conté bien y no le di los 10 frijoles, o hice las cosas digamos, yo tengo unos por acá, te los voy a mostrar. Yo tengo cosas como esas cositas. Entonces uno dice, eso es fácil de hacer, los puedo hacer en cartulina, los puedo hacer en papel, los imprimo y los recorto. No nos van a quedar totalmente el círculo completo, tal como es. A los 3 días, el trabajo de 2, 3 horas que usted hizo ya no existe y toca volverlo a hacer. El material que gastan y lo que están haciendo. Entonces, muchas veces lo hacemos en la casa, pero podemos invertir tiempo que pueden perder en ese momento. Pero claro, sí se puede utilizar, pero la gracia es que se utilice como lo más cercano a lo que nos está pidiendo el método con los ejercicios que están haciendo, porque son materiales estructurados en matemáticas, por la didáctica de las matemáticas, y Soltán viene y nos dice, hay cosas importantes que yo debo tener y que son importantes para ese desarrollo, pero que si se puede hacer en la casa, totalmente. Muchas veces sale más caro. Vale, Oscar, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, otra pregunta que también sinteticé para ti de lo que pues los padres de familia nos han escrito, dice lo siguiente, bueno, voy a leértela de esta manera. Si tengo de pronto a una persona que guía a mi hijo en la elaboración de sus tareas de matemáticas o lo hago yo mismo como padre y lo oriento de una manera, pues digámoslo tradicional, es decir, como tú lo has mencionado, como nos enseñaron a la mayoría de nosotros las matemáticas, pues ¿esto generaría alguna afectación en su proceso? Sí, entraría en choque, porque una cosa es lo que yo le estoy enseñando y otra cosa es lo que está aprendiendo el niño en la escuela, en el colegio, en el aula de clase. Entonces, si yo le enseño de una cosa y él le enseño de la otra, pues van a chocar porque no van a hacer las mismas cosas, porque lo que nosotros queremos llegar es a que le doten de sentidos esos algoritmos, doten de sentidos que cuando el niño le digan 2/4 es equivalente a 1/2, entienda eso y no que sea algo como totalmente como un robot en lo que están trabajando. Entonces, es importante que la persona que esté acompañando estos procesos, como lo dijo la mamita de María Paula, es importante que nosotros miremos cómo se está trabajando y apoyemos desde lo que se está haciendo en el libro y como desaprender para aprender otras cosas y que podamos acompañarlos en esa línea. Porque si no estaríamos chocando entre una matemática tradicional a el método que estamos implementando. Vale, Oscar, muchas gracias. Bueno, tengo 2 preguntitas más y algunas que he ido mirando también que se están formulando en el chat y son las siguientes. ¿Cuál es la importancia que tienen? Pues nos hemos dado cuenta que acompañado al método vienen unos libros de método Singapur. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen esos libros? ¿Y realmente es necesario que los libros se utilicen todo el tiempo, Oscar? Ok, el libro nos está dando primero que todo una línea y un enfoque. Entonces ustedes vienen, ellos van a trabajar con las secciones que es recordemos, que en esa de recordemos es como todo el alistamiento, ¿sí? De los prior knowledge en español se dice, prior knowledge es... De los aprendizajes previos. Aprendizajes previos. Conocimientos previos, sí. Los conocimientos previos. Miramos si el niño está preparado para aprender lo que está haciendo, ¿sí? Después aparece el Let's Learn, que es como el aprendizaje que vamos a hacer. Después la práctica y después toda esta es lo que es la resolución de problemas. El libro es importante trabajarlo, pero un libro al 100% no he visto el colegio que lo trabaje. O sea, no he visto. Y la gracia no es llenar un libro por llenarlo, es tener claros todos los aprendizajes que hay en él y todo lo importante que hay en él. Puede ser que que el profesor haga, el álgebra nosotros la trabajamos y no hicimos todos los ejercicios. ¿Qué hacía el profesor? Nos ponía los 2 primeros que eran los más fáciles, 2 del medio o 3 del medio y nos ponía los 3 últimos. Si uno podía hacer esa secuencia, ya sabía más o menos uno que el niño tenía las habilidades para establecer eso.
No en un porcentaje del 100%, pero sí es importante trabajarlo, pero tener en cuenta que un libro no es para llenarlo y que se quede ahí. Lo importante son los aprendizajes y el libro lo que nos va a dar es como esa guía en cómo implementar el método, ¿sí? Como ese patrón de trabajo en cómo lo estamos haciendo. Vale, Oscar, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, y finalmente, porque sé que obviamente pues el tiempo también apremia un poquito, ¿qué estrategias puede utilizar como padre de familia para reforzar en casa el aprendizaje de las matemáticas a través del método Singapur? ¿Tú qué nos podrías decir? Son dos cosas. Gozárselas, desaprender, gozar, mirar cómo están aprendiendo los niños, mirar el libro, tratar de entender qué lo están haciendo, ver videos. Si pueden adquirir el material concreto, sería genial. Y trabajar con ellos. El apoyo es divertirse en esto, o sea, no que las matemáticas no sean algo que sea una mala experiencia para el niño, en donde se tiene que sentar, no sé, un sábado de 3 de la tarde a 7 de la noche a hacer un ejercicio de matemáticas. No, es disfrutarlo y entenderlo de esa forma. Creo que así es como más pueden ayudar al niño. Que no lo vean como un castigo, sino como que estamos aprendiendo jugando en términos de esto. Vale, Oscar, la verdad, pues muchas gracias por tus respuestas. Y bueno, yo creo que ya con esta última que nos has brindado, pues cerramos este espacio, pues agradeciendo todos los aportes que nos diste, también agradeciendo a los padres que han ido colocando sus aportes en el chat también, que son muy valiosos y los tendremos en cuenta para pues hacer un análisis sobre este proceso que estamos llevando. Y pues ahora le doy paso nuevamente a nuestra directora de sección, Alejita. Yo creo que volvemos a quedar en tus manos. Gracias, Camilo. Y gracias también a Oscar por la respuesta a todas esas inquietudes. Recuerden diligenciar la asistencia que ya está ahí colgadita en el chat. No se vayan a salir de la sala sin eso. También pueden ver nuevamente este webinar en nuestro canal de YouTube. Obviamente es muy poco tiempo para poder abordar tantas inquietudes que puedan tener ustedes. Por eso pues vamos a continuar con este tipo de encuentros, pero ya dirigidos a cada grado para trabajar temas específicos. Le quiero agradecer a las familias por el tiempo dedicado un viernes hasta ahora. No es fácil, pero pues eso demuestra el compromiso y el apoyo en la formación integral de sus hijos. Esperamos que haya quedado claro el por qué el Gimnasio de los Arrayanes elige trabajar este método para desarrollar el pensamiento lógico-matemático. Nuestro propósito fundamental como institución es favorecer los aprendizajes significativos y duraderos, como lo explicaba Oscar, y que a través del CPS, de lo concreto, pictórico y abstracto, pues nuestros chiquitines puedan ir ganando herramientas para abordar de manera significativa la resolución de situaciones problema. Realmente lo que aquí se les dan son muchas estrategias y muchos elementos para que ellos puedan hacer un abordaje de manera natural, tranquilo, significativo, lúdico y que se gocen las matemáticas, que sea de otra manera. Agradezco a mis niños de grado primero y segundo que los vimos en cámara conectados, acompañando a sus papás, que era un taller dirigido a padres, pero ellos como siempre participando, dan ideas, respuestas y por supuesto nos enseñan cada vez más. También quiero agradecer al equipo de docentes, tutores y docentes de área de matemáticas que son muy comprometidos en su formación, que asumen los desafíos de desarrollar procesos de pensamiento de manera natural, colaborativa, significativa y duradera. Asumen pues día a día la misión de que ese acercamiento a la matemática sea de manera lúdica, motivando a los niños, disfrutando su trabajo. A nuestro invitado, Oscar Gómez, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento y sobre todo darle claridad a las familias. ¿Por qué el método Singapur en Arrayanes? Gracias también, Camilo, a ti, jefe de área, por el acompañamiento y el compromiso que siempre demuestras
en tu trabajo, y gracias también al equipo directivo que sé que me está acompañando también hoy, a nuestro vicerrector académico Juan Francisco Ramos por el apoyo, por confiar, por creer en que este es el camino para que año a año se vaya implementando este método en el gimnasio Los Arrayanes. Nosotros hemos trabajado esto hace 3 años, ya lo llevamos implementando grado prejardín, jardín, transición, primerito. Este año lo empezamos a implementar en segundo y el próximo año llegará a grado tercero. Entonces, pues muchísimas gracias. Nuevamente les agradecemos la asistencia y les deseamos un feliz fin de semana para todos. Recuerden la asistencia, no se salgan de la sala hasta no llenarla. Gracias a todos. Buenas noches.